Señor. Gracias, Señor, por permitir que en este país, Señor, se pueda hacerlo de esta manera, bendito Dios. Y oramos por todos aquellos, Señor, que están siendo perseguidos, Señor, que no se pueden congregar libremente, que tienen que buscar la forma, Señor. Oramos por nuestro hermano Máximo, Señor. Padre, que tú reprendas, Señor, todo intento del enemigo de querer callar su boca, que él pueda seguir predicando tu palabra allá en Cuba, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que tu palabra no está presa, Señor Padre. Pueden, Señor, encarcelar cuerpos, Señor, pero tu palabra no la pueden encarcelar, Señor. Por eso oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo persecución en este tiempo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te quiero pedir, Señor, que poder transmitir, Señor, tu palabra fielmente, Señor, poder transmitir tu mensaje, Señor, sin añadirle, sin quitarle, Señor. Ayúdame, Señor, a poder transmitirlo de la forma que más se entienda, Señor, y poder apegarme solamente a lo que vos dijiste en tu palabra, Señor. Así que te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, bendiciones, pueden sentarse si quieren. Mandamos un saludo ahí a todos los que están a través de la pantalla. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, normalmente no me pasa esto, pero había traído una palabra y cuando estábamos acá el Señor me dijo, no vas a compartir eso, vas a hablar sobre otra cosa. Normalmente no me pasa esto, pero bueno, creo que me equivoqué yo, ¿no? Me equivoqué, creí que era una palabra que Dios me había dado y no era. Así que bueno, hermanos, muchas veces nosotros escuchamos la frase de que, bueno, que el Evangelio no es religión, y entendemos por qué se dice eso, porque cuando se habla de religión siempre se hace referencia a las personas religiosas, a las que no viven lo que predican, a los fariseos del tiempo de Jesús, que cuando leemos en la palabra habla de los religiosos de ese tiempo. Bueno, eso es la forma también en que lo tradujeron los traductores para que nosotros lo podamos entender, ¿no? Pero la palabra de Dios a nosotros nos habla de una verdadera religión. Y quería hacer hincapié en esta palabra. O sea, la palabra religión tal vez para el hombre natural tiene un significado y se asocia con las religiones naturales, ¿no? Como, bueno, con el budismo, catolicismo, el islamismo, el islam, religiones. Y el hombre ve esas cosas y dice religión. Pero cuando la palabra de Dios habla de religión, la palabra religión es una palabra que está en latín y en griego. Y la palabra religión significa religare. Y la palabra religare, que está dividida en dos palabras, que son una, significa volverse a conectar. Eso es la religión verdadera. Eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Trajo una religión. Nos volvió a conectar, pero nos volvió a conectar con el Padre. Esa es la verdadera religión que nosotros conocemos. No es un conjunto de normas, no es un conjunto de reglas, no es formas de vestirse, ni de hablar, ni de esto, ni de lo otro, sino es una vida que Cristo nos da y es su propia vida. Y nos vuelve a conectar con el Padre y nos vuelve al origen y aún más todavía, porque la palabra dice que Adán era alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. O sea, nos vuelve al Edén, pero ya no tenemos que comer del árbol de la vida, sino que estamos injertados en el árbol de la vida. Esa es la verdadera religión. Y cuando la palabra de Dios habla de la verdadera religión, no lo habla como un concepto solamente lindo, filosófico, sino que hay una acción detrás. Y Jesús habla muy claro sobre lo que Él considera una verdadera religión, lo que para Él es una verdadera religión, lo que para Él es el verdadero evangelio, y nos dice cómo hay que vivirlo. Y nosotros muchas veces la complicamos demasiado, pero el evangelio es bastante simple, es muy, muy fácil de comprender lo que Dios quiere de nosotros. Así que primero vamos a ir al libro de Santiago. Santiago 1 y al último versículo de todos. Bueno, del versículo 27, sí. Bueno, el 26, vamos del 26. Ya que estamos hablando de esta palabra y de lo que Dios cree que es religión y lo que Dios dice que no es religión.
Santiago 1:26. Dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque sí, el Evangelio no se trata de hablar mucho, se trata de vivir mucho. Por eso dice que si alguno se cree religioso, o sea, si alguien se cree que es religioso, es porque no es religioso, verdaderamente. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es vacía. Vieron que la palabra dice que en los postreros días iban a venir algunos que eran vana palabrería, mucho bla bla bla, pero cuando hablamos de esencia, cuando hablamos de la vida de Dios en nosotros, están vacíos. Bueno, este es el tipo de religión que para Dios no es religión, es el que se cree que conoce a Cristo, o que es evangélico, religioso, pero en realidad no lo es, porque solamente habla, pero está vacío. Pero en el 27 nos dice a nosotros lo que es, dice: la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, si nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento y aún también el Nuevo, vemos que Dios siempre se preocupa mucho por las personas más vulnerables. Y esto es lo que me hablaba del Espíritu Santo. La preocupación por el más vulnerable. El más vulnerable necesita. Hay gente que realmente necesita, hay gente que realmente la está pasando muy mal, sea de la forma que fuere. Hay gente que tiene necesidad natural, hay gente que tiene necesidad espiritual. Si bien todo es espiritual, ¿no? Porque cuando nosotros ayudamos a alguien, estamos sembrando amor en esa persona. También viene algo espiritual, ¿no? Pero hay todo tipo de necesidades sobre esta tierra. En este tiempo que la palabra se escribió, las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables de todas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres prácticamente no trabajaban. Si hoy en día se ve que existe, bueno, el machismo y todas esas cosas, bueno, en ese tiempo estaba multiplicado por 1000. Y una mujer viuda, por ejemplo, que no tenía hijos, no recibía ayuda de nadie. Más que en ese tiempo los religiosos se robaban la plata de las viudas y se las repartían entre ellos. Pues Jesús mismo reprendía a los fariseos y decía: ustedes le roban a las viudas, pero después van y dan limosna. Y después van y meten esa plata en la ofrenda, de la que le roban a las viudas, ¿no? Y bueno, los huérfanos, ni hablar de los huérfanos que no eran considerados valiosos por las personas, eran como el descarte. Y acá la palabra dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en los momentos en que ellos necesitan, en los momentos en que la están pasando mal. ¿Saben por qué? Porque las viudas, porque los huérfanos, porque el que está solo y está pasando por una necesidad, no tiene quien lo ayude. Y es feo eso. Si nosotros nos ponemos en el lugar de esas personas, es feo necesitar ayuda y no tener a nadie. Por eso Dios nos habla en esta tarde, en esta noche, con respecto a esto, ¿no? Nosotros tenemos que ir en busca de esas personas, porque dice: visítenlos, no dice que van a venir, dice que nosotros los tenemos que ir a buscar. Hay muchas formas y muchos métodos de poder suplir las necesidades, ¿no? Pero acá la palabra nos dice: visiten los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Nos está diciendo: fíjense en las personas que tienen necesidad, fíjense en ese que está esperando que vayas vos y vea a Cristo. ¿Por qué? Porque somos carta leída, como dice su palabra. Imagínense una persona que está sola, que está necesitada, que está sufriendo, no tiene a nadie, y de repente aparece uno de nosotros en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre, no en nuestra propia gloria, sino en la gloria de Jesús, en el nombre de Jesús, y le decís: mirá, sí, el mundo te ignoró, estás pasando por un momento horrible, pero Dios nunca se olvidó de vos. Si yo estoy acá es porque Dios te ama y porque Dios se está acordando de vos y porque Dios te quiere ayudar. Esa persona queda impactada porque entiende que esas cosas no suceden de forma natural. A nadie se levanta un día con ganas de ir a visitar a un huérfano, por ejemplo, o de ir a visitar a una viuda. Recuerdo una vez, estábamos en una oración en Quilmes y estábamos orando, y estaban orando, creo que nada que ver con la visión que tuve, pero tuve una visión. Y me imaginé a un abuelito más o menos como de, no sé, 90 años, que estaba sentado en la cama
geriátrico, como se llama acá en Argentina, o en el hogar de ancianos, llorando, preguntándose por qué sus hijos no lo visitaban. Y venía a mi corazón como que sus hijos estaban viviendo su vida, y no era que el hombre había sido malo, sino que ellos se habían olvidado de su padre y lo habían tirado en un geriátrico, y el hombre estaba triste, estaba llorando porque sus hijos no lo visitaban. Y eso fue muy fuerte, fue muy duro. O sea, realmente que ahí el Señor me mostró eso de las personas que realmente están necesitando en este tiempo. Y nosotros podemos ser la respuesta al clamor de ese anciano o de alguien que está pasando necesidad, que tiene frío, que tiene hambre, que está deprimido, lo que fuere, alguien que necesita un simple abrazo, y nosotros podemos ser esa respuesta. Por eso el Evangelio no se trata tanto de las cosas superficiales, de hecho no se trata de nada de lo superficial, sino del amor y de la compasión. Eso es lo que venía, Dios me estaba remarcando muy fuerte últimamente. Hay una palabra que está en Lucas 10, creo que todos la conocemos, que es la base del Evangelio que nosotros predicamos. Es la forma en que nosotros tenemos que vivir el Evangelio que nosotros predicamos. Y está en Lucas 10:25. Es una parábola que todos la conocemos. Pero más allá de conocerla, creo que esta tiene que ser nuestra forma de vivir todo el tiempo. Siempre que tengamos la oportunidad, ¿no? Porque no todo el tiempo nos acontecen estas cosas. Pero sí hay una actitud del corazón que siempre que tenemos que tener. Acá en Lucas 10:25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una de las características de los intérpretes de la ley, de los maestros, de los fariseos, es que ellos creían que tenían que hacer cosas para ganarse la salvación. Bueno, Señor, ¿cómo me la gano? Y él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense que Jesús le dijo, no, que ¿cómo lees? Le dijo. ¿Cómo estás leyendo la ley? Le dijo, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el hombre estaba leyendo bien. Leer estaba leyendo bien, porque lo que dijo es lo que la palabra de Dios enseña. Es la base del Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema que la persona que estaba diciendo esto no lo vivía. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo. ¿Querés heredar la vida eterna? Bueno, amá a Dios sobre todas las cosas y amá a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, dice en el 29, queriendo justificarse a sí mismo, porque esta es la característica de la persona religiosa de la que hablábamos al principio, ¿no? Que se la quiere ganar, que se quiere justificar, que quiere decir yo lo hice, yo. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo: Jesús, ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, a todos tengo que amar, a todos tengo que amar a mi prójimo, pero ¿puedo elegir a quien amo? Señor, básicamente le estaba diciendo eso, justificándose, porque ahí estaba revelando algo que había en su corazón. Una vez me dijeron una frase que la tomé para nunca hacer algo así. Me bendijo, o sea, fue una de las peores enseñanzas que me dieron, pero la entendí para bien. Una vez escuché que un hombre dijo que nosotros perdonemos a alguien no significa que nos volvamos a sentar a tomar mate con la persona. Y encima el hombre dijo: ¿ustedes creen que esto de verdad es perdonar? Y saltó, creo que fue la hermana de Dai, fue Lorena, y dijo: no, eso no es perdonar, le dijo. Y el hombre como que se sintió avergonzado, porque en realidad él quería justificarse, quería decir, bueno, yo puedo perdonar a una persona, pero no significa que tenga que volver a tener comunión con esa persona, como diciendo, entonces ¿qué fue lo que perdonaste? No perdonaste nada, es como un falso perdón, como una apariencia de perdón. Y acá es como que el samaritano tenía eso en su corazón: bueno, amo a mi prójimo, pero hay algunos prójimos a los que no quiero amar. Y en el versículo 30 dice: respondiendo Jesús le dijo, y esta es la parábola que todos conocemos: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, el sacerdote era una de las máximas figuras religiosas en ese tiempo. Estaban los sacerdotes y después estaba el sumo sacerdote, que era el más espiritual de los espirituales, era el papa de los judíos de ese tiempo, ¿no? Y el sacerdote era un hombre considerado sumamente espiritual, servía en el templo, ministraba en el altar, se conocía toda la Biblia de memoria, enseñaba a todo el mundo. Pero dice que cuando descendió y vio al samaritano ahí herido, medio muerto, le dice encima. O sea, estaba un hombre medio muerto. Dice que pasó y siguió de largo. En el 32 dice, asimismo un levita. Los levitas en ese tiempo eran los que, también ministraban en el altar, también ofrecían sacrificios y también cantaban, tocaban instrumentos y alababan a Dios. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Vio la necesidad, pero pasó de largo. Vio que había alguien muriéndose, literalmente muriéndose, y siguió de largo. El tema es que este era un samaritano, y judíos y samaritanos en ese tiempo eran enemigos. Ya de hace muchos años eran enemigos, porque cuando se dividió el reino, hubo una especie de guerra y los samaritanos pelearon en contra de los judíos. Y ahí los judíos le tomaron bronca a los samaritanos y nunca los quisieron perdonar. Entonces, por eso Jesús le dio esta parábola a este hombre, como diciéndole, amar a tu prójimo significa amar aún al que es tu enemigo, al que vos no querés, al que te cae mal, al que, con el que tenés algún problema. Dice, pero un samaritano, dice, que iba de camino, no, al revés, perdón, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, dice, el samaritano es el tercer caso, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Perdón, acá me confundí. El hombre que habían lastimado y habían dejado casi muerto era judío. Y pasaron otros dos judíos y viéndolo casi muerto pasaron de largo. Pero vino un samaritano que era su enemigo, pero el samaritano pudo dejar a un costado todas esas historias de enemistad que había entre los pueblos y amó a esa persona que estaba ahí en el piso. No le importó si era judío, si era musulmán, no le importó quién era, le importó cómo estaba. Dice que viéndolo fue movido a misericordia. O sea que la misericordia no es solamente un sentimiento. Cuando la misericordia realmente es la misericordia que viene de Dios, te mueve a hacer algo. Cuando vos realmente tenés misericordia por una persona, no decís, uy, qué pena que me da, o te quedás solamente con el sentimiento que genera, sino que haces algo al respecto. Vas y te ocupás de esa misericordia que está dentro tuyo. Por eso la palabra dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Cuando la misericordia viene de Dios, hay una acción también. Y esta es la misericordia que se manifestaba en el samaritano. Es que proviene del amor al prójimo. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, él lo cuidó a ese hombre como si se estuviese cuidando a sí mismo. Jesús en una de sus enseñanzas dijo, hacé con el otro lo que te gustaría que hagan con vos. Y este samaritano hizo con ese judío lo que le hubiese gustado que hagan por él. No que solamente lo ayude y lo ayude a sentarse y le diga, bueno, ya vas a estar bien. No. Fue, lo curó, lo llevó. Y dice que lo llevó al mesón. La verdad no sé qué es un mesón. Y cuidó de él. Pero aparentemente, por lo que dice acá, era como un hotel, como un lugar de hospedaje. Dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, no solamente hizo todo lo que hizo, sino que le pagó los gastos de lo que iba a gastar hasta que él vuelva, como diciendo, bueno, vos bancalo acá, que coma lo que quiera, vos encargate de él, que cuando él venga, que cuando yo vuelva, voy a pagar. Y la verdad que
que es una vara muy alta. Bueno, en este caso el hombre se ve que tenía los recursos para poder hacerlo de esta manera. A veces no tenemos los recursos, lamentablemente. Pero si nosotros tenemos la disposición, Dios se va a encargar. Es como decía hoy Emi, ¿no? Ella se dispuso, había una persona que tenía necesidad quería recibir al Señor, ella le predicó el Evangelio, fue agente de salvación para ese hombre, pero lamentablemente por causa de la distancia, él no puede venir a esta congregación, ella no lo puede ministrar, pero sabe que hay alguien que se va a encargar de la obra que Dios está haciendo, porque la palabra dice, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dice en el 36, ¿quién pues de estos tres, le preguntó Jesús a este hombre, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Todo esto que te acabo de enseñar en la parábola, ¿querés heredar la vida eterna? ¿Querés cumplir con toda la ley de Dios? Bueno, hacé lo que hizo este hombre. Esa es toda la ley de Dios. Eso es todo lo que Dios nos pide. Es amor puro de Dios, puro y genuino de Dios. Y eso es lo que está retumbando en mi corazón, lo que está retumbando en mi mente. Y cuando yo veo a la iglesia, veo una iglesia que se levanta con amor hacia las almas, que se levanta mirando a los pibes que tienen necesidad, a las pibas que tienen necesidad, a la gente grande, a todo aquel que está pasando por momentos de necesidad, de todo tipo, no solamente los pobres. Porque sí, Jesús dijo, los pobres siempre van a estar. Siempre va a haber pobres sobre esta tierra porque vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, pero no es la única necesidad. Hay gente que es millonaria y está deprimida. Hay gente que es clase media y está deprimida. Hay gente que es pobre y está deprimida. Los tres tienen necesidad. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, en el área que Dios nos puso, en la puerta que Dios nos abre. Dios te abrió una puerta de trabajo, te rodeó de gente, como siempre nos cuenta el hermano Abel. Ahí es, hermano. Ahí donde Dios te puso es donde está la necesidad. En los lugares donde Dios nos pone, en donde Dios nos mueve, en las puertas que Dios nos abre. Ahí es donde está la necesidad que nosotros tenemos que suplir. Y cuando Dios permite que nosotros nos enteremos de ciertas cosas, no es solamente para orar, ¿no? Que obviamente lo hacemos. Si está dentro de nuestras posibilidades, también movernos. ¿Por qué no dar un paso más? Si es así, como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? ¿Por qué no dar la milla extra, hacer un poquitito más? El jueves pasado, cuando íbamos a hacer la olla y se largó a llover, se me venía esto a mi corazón, y yo siempre escuché el ejemplo que me dieron mis hermanos cuando hablaban de que hacían la escuelita ahí en Shalom, que llovía, hacía frío, se les enterraban los pies hasta abajo de la tierra, pero igual iban a buscar a los nenes a la escuelita y los llevaban igual, se los tenían que llevar a UPA, los llevaban igual. Contó la hermana Juana que una vez casi se ahoga en el arroyo porque viniendo a congregar, o sea, esa actitud de decir, no voy a dejar que las cosas naturales me limiten, no voy a dejar que porque tal cosita pasa, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me pidió que haga. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos en este tiempo, que seamos atrevidos para amar, atrevidos para hacer el bien, que demostremos realmente, no a Dios, porque a Dios nadie le puede demostrar nada, Dios ya sabe todas las cosas, pero hay que mostrar ese amor a las personas, lo tienen que ver. La palabra dice que el mundo ve a Cristo cuando ve una iglesia que está unida y que se ama. Cuando el mundo ve que hay una iglesia que tiene ese amor que tenía Cristo, que tiene Cristo, que es el amor de Cristo cuando caminó sobre esta tierra, la gente ve y dice, wow, esos son cristianos de verdad. Ahí está Jesús verdaderamente. Ese es el tipo de cristiano que nosotros tenemos que ser, que en realidad es el único, no es que hay otro cristiano, pero es la esencia, es ahí en lo importante donde Dios quiere que estemos, ¿no? Como la palabra de los leprosos. Dice la palabra que había 10 leprosos y Jesús sanó a los 10. Y por ley los leprosos tenían que ir al sacerdote con una paloma, llevar el sacrificio, hacer todo el ritual. Y dice que cuando estaban yendo, o sea, no es que Jesús los sanó en el momento, no es que los leprosos estaban ahí y Jesús los sanó en el momento y dijo, bueno, vayan y vayan y preséntense al sacerdote. Y como confiaron en lo que Jesús les dijo y obedecieron lo que Jesús les dijo, los hombres de camino, cuando estaban yendo, se sanaron. Pero hubo
uno solo que entendió lo que estaba pasando. Y ese fue el que se volvió y se postró, y la palabra dice que le adoró. O sea, que dejó de lado las regulaciones, las palomas y presentarse al sacerdote y fue a la fuente. Dijo, no, este es más grande que el sacerdote. Es más grande que el palomín que tengo que ir a entregar al sacerdote como prueba de mi sanidad. Eso puede esperar, pero hay uno que no puede esperar. Hay algo, no que Jesús no puede esperar, hay algo en mí que no puede esperar. Es ir yo a esa fuente, es ir a postrarme delante de su presencia. Eso es lo que en mí no puede esperar. Y para terminar, quería compartir este versículo. Y acá nos habla de la importancia de que esto que estamos hablando ahora, esto es lo más importante de todo. Porque de esto va a depender que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, Él nos acepte o nos rechace. Dice así, en Mateo 25, del versículo 31 al 46. Este es uno de los versículos que trae alivio y al mismo tiempo terror. Si estamos del lado equivocado, ¿no? La verdad que lo lees y decís, Señor, por favor, que no me pase esto. Y en parte, si bien toda la obra Cristo ya la hizo y ya fuimos salvos, la consecuencia de la salvación que tenemos es que tenemos esta actitud de la que estamos hablando y de la que Jesús nos habla en su palabra. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Vieron que las ovejas y las cabras, cuando son chiquitos, son muy parecidos? O sea, vos los ves y son muy parecidos. Cambia un poco el pelo, cambia que las cabras tal vez tienen los cuernos un poco diferentes, o tienen una chiva. Pero una vez me acuerdo fuimos con Dayana y con Jere y Noah, habíamos ido ¿cómo era? Mundo marino. Y había un lugar donde había ovejas, pero eran ovejas africanas. Y vos las veías y parecían cabras, no tenían rulitos. Era una cabra, pero era una oveja en realidad. Vos la veías y parecía una cabra, pero eran ovejas africanas. O sea que esas ovejas, esas te las podías confundir tranquilamente con cabras, o sea que son muy parecidos. Y acá dice que el pastor sabe reconocer entre las ovejas y los cabritos, lo sabe separar, sabe cuál es oveja y sabe cuál es cabrito. No sé si vieron los videos alguna vez de cuando los separan. Yo una vez vi un video que iban todos por un mismo corral y cuando venía el cabrito abrían una puerta y se iba para allá, y cuando venía la oveja giraban la puerta para el otro lado y las separaban. Pero el pastor era el que estaba ahí y podía reconocer automáticamente cuál era cabrito y cuál era oveja y los separaba. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y acá en el versículo 35 dice, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, Jesús le dice, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Esto es el Evangelio. Esto que Jesús nos está diciendo acá es el Evangelio, es la obra del Evangelio, es la evidencia de que Cristo vive en nosotros. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. O sea, Jesús le estaba diciendo, a mí me lo hiciste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, Jesús está diciendo literalmente, si vos haces esto, me lo estás haciendo a mí. O sea que en cada necesidad,
Cada vez que nosotros estamos ahí, vemos la necesidad y acudimos en ese amor de Cristo a la persona, se lo estamos haciendo a Jesús, se lo estamos haciendo a Él. Por eso, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo contento de lo de la olla, porque más allá de eso, yo sé que cada persona que viene, cada persona que se acerca, es Jesús, en cierta manera, ¿no? Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Se lo estamos haciendo a Él. Pero esta es la otra parte, esta es la parte linda de la parábola, pero hay otra parte que no es tan linda, pero nos sirve a nosotros para poder estar atentos a esto. Y dice, y respondiendo el rey, bueno, esperen que me perdí. Dice, entonces dirá también a lo de la izquierda. O sea, recién hablábamos que Jesús separa a la izquierda a los cabritos, a la derecha a las ovejas. Recién le estaba hablando a las ovejas, pero ahora les habló a los de la izquierda. Y le dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces estos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero, sediento, hambriento, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que de esta forma en que nosotros vivimos depende la eternidad de nuestras almas. Sabemos que la salvación es por fe y que la salvación la consumó Cristo en la cruz, no la ganamos nosotros haciendo estas cosas. Pero si nosotros estamos incluidos en esa salvación, si nosotros realmente aceptamos a Jesús en nuestro corazón, si realmente Jesús nos salvó, vamos a dar de comer al que tiene hambre, vamos a dar de beber al que tiene sed, vamos a visitar a las personas que están en necesidad. Algo vamos a hacer por nuestro prójimo. No podemos vivir sobre esta tierra sin estar pensando en qué podemos hacer para amar a nuestro prójimo. No se trata de una actitud específica, sino una forma de vida que ama al prójimo todo el tiempo. ¿Cómo puedo suplir esta necesidad? Una persona que se preocupa por el prójimo. Eso es lo que define si nosotros realmente estamos o no estamos en Cristo. Y eso es algo que tenemos que autoanalizar en nosotros mismos. Vemos que como iglesia lo estamos haciendo, pero tal vez muchas veces personalmente nos falta un poquito más. Capaz que nos falta en nuestros hogares. A mí, bueno, muchas veces me pasa, ¿no? Me desvivo demasiado por la gente que no vive conmigo y descuido a mi hija, por ejemplo. Tal vez en eso estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué necesitamos un poquito más? ¿En qué necesitamos prestar un poquito más de atención? Y después, por último, quiero compartir en Romanos 12, del 17 al 21, para concluir, que cuando nos habla de amar al prójimo también está hablando de nuestro enemigo, también está hablando de las personas que nos hacen mal, también está hablando de las personas que nos persiguen, que se burlan de nosotros, a las personas que tienen actitudes malas hacia nosotros. Jesús dijo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber. Si tuviera sed, hambre, dale de comer, obvio. Si tuviera sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. O sea, lo que veíamos recién no es solamente el prójimo, no es solamente el que nos cae bien o el que nos gusta, como pasó con el samaritano, sino también a nuestro enemigo. Y dice Romanos 12, 17 al 21, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. O sea, si depende de mí, estoy en paz con todos. Ya cuando no depende de mí, cuando no puedo hacer nada al respecto, si yo quiero estar en paz, pero del otro lado no quieren paz, ya no puedo hacer nada, pero de mí tienen que ver paz. No pueden ver guerra en mí. No pueden ver esa actitud en mí.
¿Por qué? Porque ese no es Cristo, ese es mi antiguo yo, ese es Adán, ese es Caín queriendo matar a Abel, esa es la sangre de Abel que clama por venganza. Pero dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y siempre meditaba sobre esto, ¿no? Sobre las ascuas de fuego que amontonás sobre su cabeza. Esto significa que cuando una persona te hace mal y vos le pagás con bien, puede llegar a suceder que esa persona se avergüence tanto del mal que te hizo que se arrepienta. Esa actitud puede tener convicción de pecado a la otra persona. Puede ser que la otra persona cambie su actitud hacia vos. Qué importante, ¿no? Porque nosotros vemos eso en Jesús. Porque nosotros no fuimos buenos con Él. Toda nuestra vida lo ignoramos, toda nuestra vida hicimos lo que quisimos, fuimos en contra de Él, andando, haciendo cualquier cosa, lastimando personas, siendo lastimados. Y sin embargo el Señor no nos pagó nunca con mal. Jamás nos pagó con mal el Señor. Y es por eso que estamos hoy vivos, y es por eso que estamos de pie, y por eso estamos hoy reunidos. Es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Él nos amó a pesar de la basura que éramos antes, a pesar de la maldad que teníamos. Él también nos vio en nuestros momentos de aflicción y necesidad, y tuvo compasión de nosotros. Y aunque no lo hayamos entendido en ese tiempo, no lo hayamos podido ver en ese tiempo, Él estaba ahí. Y cuando estábamos sufriendo, Él sufrió con nosotros. Y cuando necesitábamos consuelo, era Él quien nos consolaba. Solo que nosotros muchas veces vemos a los hombres. No podemos, en ese tiempo obviamente, no podíamos ver a Dios porque no le conocíamos, no teníamos ojos para ver, no teníamos el entendimiento para saber que el consuelo venía de parte de Él. Y Dios usaba lo que usaba, y Dios hacía lo que hacía para consolarnos. Pero Él siempre nos pagó con bien, aunque nosotros éramos sus enemigos, porque hacíamos lo que a Él no le agradaba. Íbamos en contra de su voluntad. Y la palabra dice que la ira de Dios está sobre todos los hijos de desobediencia. Pero aún así Él nos amaba, aún así Él tuvo compasión de nosotros y hoy estamos acá. Bueno, de la misma manera nosotros vamos a lograr tener compasión de los que nos hacen mal, de nuestros enemigos, de los que nos persiguen, de los que nos maldicen. Cuesta, sí, duele, porque hay que morir. Hay que morir a mi yo, a mis sentimientos, a mis deseos de venganza, a mis deseos de justicia terrenal, a mi ego, a mi falta de ganas de querer ayudar al que tanto mal me hace. Pero ese es el Evangelio. Paso a paso, obviamente. Dios no nos va a poner una carga que nosotros no podamos llevar. Pero la palabra de Dios dice que cada cual tome su cruz cada día y le siga. O sea, conforme la carga que podamos llevar, la cruz que tengamos que llevar cada día, esa es la que tenemos que llevar. Así que bueno, hermano, esta es la palabra. Espero que sea bendición por sobre todas las cosas, que lo podamos vivir como iglesia, porque a eso estamos llamados, ¿no? A ser uno en Cristo, y que también lo podamos vivir primeramente en nuestros hogares, suplir para las necesidades de nuestra familia, de los nuestros, de nuestros familiares, y en todo lugar donde Dios nos ponga, en todo lugar donde Dios nos mueva, toda cosa que venga a nuestros corazones, que sea un acto de amor al prójimo, hagámoslo, porque ahí está Jesús del otro lado esperando que nosotros suplamos esa necesidad. Y tenemos por seguro que el día de mañana, cuando estemos delante de su presencia, el Señor va a venir. No sabemos cómo va a ser, ¿no? Yo muchas veces me lo imagino, y capaz que nos muestre una película de todas las veces que Él estaba en la necesidad de alguien y nosotros se la suplimos. Tengamos ese sentido, hermano. Así que bueno, esta es la palabra. Bueno, les pido que me acompañen a orar ahora por esto, para que se pueda hacer vida en nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria por esta palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poder estar en la necesidad del que necesite, Señor, a estar en todo tipo de necesidad, Señor, siempre y cuando podamos. Te pedimos que nos des recursos también para poder suplir más necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Así como vos decís, Señor, que el que tiene bienes en esta tierra, que comparta esos bienes con los hermanos que no tienen bienes, Señor. Si es tu voluntad que tengamos más bienes para que podamos ser bendición para otros, Señor, henos aquí, Padre.
Si tú nos llenas de tu presencia, Señor, y pones la fe para que oremos por los enfermos y los enfermos se sanen, ahí queremos estar. Si nos das, Señor, ese espíritu de servicio para estar al servicio de nuestros hermanos, ahí queremos servir. Señor, no sé de qué manera, Señor, no sabemos de qué manera, pero Padre, conforme a los dones, la gracia, los recursos, los talentos y el sentir que pones en nuestros corazones, nosotros podamos estar ocupándonos de todo el tiempo, Señor, estar viviendo tu vida, Señor, haciendo tu voluntad.